Antes de comenzar, suscríbete para apoyar Archivo de Campo de Batalla y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 65 años y durante 30 años he cargado un secreto que me ha consumido desde dentro como ácido corroyendo acero. Serví en la Marina de México durante 24 años, ascendiendo al rango de comandante, y tengo medallas acumulando polvo en mi sótano. Pero cuando pienso en lo que presencié durante una misión oficial, que nunca ocurrió oficialmente en 1994, nada de eso importa ya. Necesitas entender algo ahora mismo. No soy algún loco teórico de la conspiración. No soy una de esas personas que ve ovnis en cada nube. Soy solo un hombre ordinario de Veracruz que cree en hacer lo correcto por Dios, mi país y mi familia. Seguí órdenes. Hice mi trabajo y me mantuve callado cuando me lo ordenaron. Pero sentado aquí en mi porche en Oaxaca con cáncer de pulmón, probablemente dándome 6 meses de vida, creo que algunas verdades son demasiado importantes para llevarlas a la tumba. Cuando regresamos de esa misión, nos sentaron e hicieron firmar papeles. Estos no eran tus formularios estándar de confidencialidad militar. Eran contratos que dejaban algo muy claro. Si hablas, no solo pagas el precio tú mismo. Tu esposa paga, tus hijos pagan, tus nietos pagan. Nunca dicen directamente que lastimarán a tu familia, pero eligen sus palabras tan cuidadosamente, que sabes exactamente lo que quieren decir. Durante años después, tuve pesadillas. Me despertaba empapado en sudor con mi esposa María sacudiéndome, preguntándome qué pasaba. Nunca pude decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que amas que el mundo que conoce es fundamentalmente una mentira? Perdí 3 amigos de esa misión en los primeros años después de regresar. El oficial Tomás Jiménez supuestamente se ahorcó. El técnico David Rodríguez murió en un accidente automovilístico en una carretera recta en pleno día. El buzo especialista Santiago Cooper simplemente desapareció un día. Nunca encontraron el cuerpo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando firmas esos papeles, cuando miras a los ojos de los hombres que te entregan esa pluma, sabes muy bien que no es coincidencia. Entonces, ¿por qué estoy hablando ahora? Simple. Me estoy muriendo de todos modos. El cáncer me va a llevar antes de que ellos tengan la oportunidad. María falleció hace 3 años. Mis hijos son adultos. Y honestamente, después de cargar este peso durante tanto tiempo, prefiero morir sabiendo que intenté hacer lo correcto. Lo que estoy a punto de contarte no es ciencia ficción. Esto es lo que vi con mis propios ojos a 11.000 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, en un lugar que no existe en ningún mapa oficial. Esta es la razón por la que gastamos miles de millones tratando de colonizar Marte, mientras apenas hemos explorado el 5% de nuestros propios océanos. Era marzo de 1994. Estaba estacionado en la base naval de Acapulco, haciendo lo que pensé sería mi último tour antes del retiro. A los 39 años, había visto suficiente acción en el Golfo y estaba listo para una vida más tranquila. Entonces, un martes por la mañana, todo cambió. Recibí órdenes de reportarme inmediatamente a la oficina del almirante Hernández. Cuando entré, 3 hombres con trajes negros idénticos estaban parados detrás del escritorio del almirante. Sin uniformes, sin placas de identificación, sin insignias, solo trajes y ojos fríos. El almirante Hernández no perdió tiempo. Comandante Mendoza, ha sido seleccionado para una operación de importancia crítica para la seguridad nacional. Tiene exactamente 30 segundos para aceptar o declinar. Si declina, esta conversación nunca ocurrió. Si acepta, su vida cambia para siempre. ¿Cuál es su respuesta? 30 segundos. Ni siquiera tiempo suficiente para preguntar de qué diablos se trataba esto. Acepto, señor. El almirante asintió. Uno de los trajes abrió un maletín y sacó una carpeta delgada. Se despliega en 48 horas. Pacífico Sur. Coordenadas clasificadas. Objetivo de la misión clasificado. Será parte de un equipo de 12 hombres. No puede decirle a nadie, incluida su familia. Si le preguntan, está en ejercicios de entrenamiento de rutina. ¿Claro? Las siguientes 48 horas fueron surrealistas. Tuve que mentirle a María por primera vez en 17 años de matrimonio. Ella sonrió y me besó para despedirse. Me dijo que tuviera cuidado. No tenía idea de que el hombre que regresara realmente no sería el mismo hombre que se fue. La noche antes del despliegue, abrí la carpeta. Dentro,
Había expedientes de los otros 11 hombres. Cada uno de nosotros era experimentado, expertos en sonar, buzos de aguas profundas, especialistas en comunicaciones, un geólogo marino, un biólogo. Pero lo que me sorprendió fue otra cosa. Ninguno de nosotros tenía más de 2 hijos. Todos nuestros hijos eran adultos. Ninguno de nosotros tenía padres vivos. Alguien nos había elegido muy cuidadosamente, buscando hombres con complicaciones familiares mínimas, hombres que podían desaparecer sin que demasiadas personas hicieran preguntas. Nos reunimos a las 0400 horas en un muelle aislado, sin testigos, sin ceremonia, solo 12 hombres confundidos, y esos trajes. Uno de ellos le entregó a cada uno de nosotros un pequeño dispositivo del tamaño de un reloj. Úsenlo en todo momento. Monitorea sus signos vitales. Si se detienen inesperadamente, se tomarán medidas para proteger la operación y a sus familias. Era una amenaza disfrazada de procedimiento. La reunión informativa ocurrió en una sala de concreto debajo del muelle. 7 minutos. Eso fue todo lo que tomó cambiar todo. El traje, que se hacía llamar director, nos mostró una imagen en un proyector. Una lectura de sonar del fondo del océano. Estructuras. Estructuras geométricas masivas imposibles. Caballeros, dijo. Van a una ubicación 11.000 metros bajo el nivel del mar. Observarán y documentarán lo que encuentren. Lo que están a punto de ver no tiene explicación convencional. Algunos de ustedes cuestionarán su cordura. Otros cuestionarán todo lo que han creído. Pero una cosa es cierta. Cuando regresen, si regresan, nada volverá a ser lo mismo. Apagó el proyector. Abordan en 10 minutos. Que Dios esté con ustedes porque lo necesitarán allá abajo. Caminando por ese muelle, el doctor Benjamín Flores, el biólogo, me susurró. Comandante, ¿alguna idea de en qué nos estamos metiendo? Le dije la verdad. Ni idea, Doc, pero supongo que pronto lo averiguaremos. El submarino estaba anclado al final del muelle, y cuando lo vi por primera vez, supe de inmediato que algo no estaba bien. Había trabajado alrededor de submarinos toda mi vida adulta. Esta cosa no era ninguno de ellos. Estaba pintado de negro absoluto, del tipo que parecía tragarse la luz. Sin números de casco, sin insignias, sin bandera. La forma tampoco estaba bien. La mayoría de los submarinos tienen ese aspecto duro y angular. Este era suave, casi curvo, como algo orgánico. Cuando me acerqué lo suficiente para tocarlo, el casco no tenía remaches visibles, sin soldaduras, sin costuras, solo una superficie continua, lisa como el cristal, pero cálida al tacto. El capitán estaba esperando en la escotilla. Llevaba un uniforme estándar de la Marina, pero no tenía etiqueta con nombre, sin insignia de rango, nada. Bienvenidos a bordo del DSV Poseidón, dijo. Guarden su equipo, partimos en 15 minutos. El interior tenía aún menos sentido. Los pasillos estaban iluminados por luces azules suaves que no parecían provenir de ningún accesorio. Todo era suave, esquinas redondeadas. Cuando toqué una pared, se sentía cálida y ligeramente esponjosa. Nada como el metal frío que esperarías. Uno de los técnicos, Ramírez, tocó la pared y murmuró. «Esto no es acero. ¿De qué diablos está hecho esto?» Nadie respondió porque nadie lo sabía. Sentí que el submarino comenzaba a moverse, pero no había sonido. En cada submarino en el que había estado, escuchas los motores, sientes la vibración. Este no tenía nada de eso, solo una suave sensación de movimiento, como si estuviéramos flotando. Me dirigí a la sala de control. Los controles no eran los paneles habituales. Todo era pantallas táctiles digitales con interfaces que parecían ciencia ficción. El capitán y los oficiales operaban el submarino con movimientos suaves de los dedos. ¿Cómo funciona esta cosa?, pregunté. Uno de los oficiales explicó. El sistema de propulsión usa magnetohidrodinámica. El agua es expulsada a través de campos electromagnéticos, completamente silencioso, completamente indetectable por sonar estándar. ¿Cuándo se construyó esto?, pregunté. El oficial me dio una sonrisa triste. Esa no es la pregunta correcta, comandante. La pregunta correcta no es cuándo, es dónde y por quién. Pasamos los primeros 3 días solo descendiendo, nada más que bajando a la oscuridad a un ritmo constante. Alcanzaremos la profundidad total en 72 horas,
me dijeron. 72 horas de descenso continuo. La presión allá abajo está más allá de la comprensión. Suficiente para aplastar un submarino regular como una lata de cerveza. En el segundo día de descenso, el doctor Flores vino a buscarme con preocupación escrita en toda su cara. «Comandante, necesita ver algo». Señaló un monitor que mostraba lecturas del exterior del casco. «Estamos a 6.000 metros ahora mismo. A esta profundidad, no debería haber vida compleja. Pero mire esto». Amplió una transmisión de una de las cámaras externas. Había criaturas allá afuera, grandes. Cosas con formas que no tenían sentido biológico, nadando a través de la oscuridad total. «Nada de esto debería ser posible», susurró. «Y hay algo más. Nos están siguiendo. Tal vez una docena de criaturas, cada una del tamaño de un coche, manteniendo formación alrededor de nuestro submarino. No estaban atacando, solo observando, manteniendo el ritmo». «¿Desde cuándo?», pregunté. «Desde que pasamos los 5.000 metros», respondió. «Es como si nos estuvieran escoltando o arreando». En el tercer día de descenso, algo cambió. Cada hombre en ese submarino lo sintió. Había tensión en el aire. Estábamos a 9.500 metros ahora, más profundo de lo que el monte Everest es alto, y la oscuridad exterior era absoluta. Estaba en la sala de control cuando sucedió. Lucas Pérez, el operador de sonar, de repente se enderezó. «Señor, estoy recibiendo algo en la matriz pasiva. Múltiples contactos, muy grandes, pero no se mueven como nada que haya visto antes». El capitán Reynoso se movió detrás de la estación de Pérez. «Muéstrame». Lo que vi hizo que mi sangre se enfriara. Había retornos allá afuera. Docenas de ellos dispuestos en un patrón de cuadrícula perfecto, perfectamente espaciados, perfectamente alineados, extendiéndose por kilómetros. «Eso no es posible», murmuró Reynoso. «Nada natural forma patrones como ese». «Estos no son objetos sólidos», dijo Pérez. «El sonar está pasando a través de ellos, pero hay algo allí. Es como si estuvieran hechos de energía. Nunca he visto un retorno como este». El doctor Flores miraba la pantalla. «Esas son estructuras, algún tipo de instalaciones, y nos dirigimos directamente hacia ellas». Reynoso levantó el teléfono interno. «Todas las manos. Aquí el capitán. Nos estamos acercando a la zona objetivo. Todos a sus estaciones». A medida que continuamos descendiendo, los contactos de sonar se hicieron más fuertes. Se elevaban desde el fondo del océano como torres, cientos de ellas, algunas alcanzando miles de metros, y estaban activas. El sonar las mostraba pulsando, vibrando en frecuencias que no deberían existir bajo el agua. «Señor», dijo Pérez, su voz nerviosa ahora. «Estoy captando acústica. Estas cosas están generando sonido. Mucho. Los patrones de frecuencia están organizados, estructurados, como un lenguaje. Se están comunicando». Todos lo sentimos. Algo allá abajo no solo estaba presente. Era consciente de nosotros. Entonces las luces parpadearon. Los sistemas del DSV Poseidón habían sido sólidos como una roca durante 3 días. Pero ahora las luces se atenuaron, se iluminaron, se atenuaron de nuevo. Los monitores mostraron estática antes de aclararse. «¿Qué diablos fue eso?», pregunté. Emma Castro, una de las ingenieras, habló. «Señor, algo acaba de enviar un pulso electromagnético a través del agua, lo suficientemente fuerte como para interferir con nuestros sistemas. Las únicas cosas que generan PEM son detonaciones nucleares o tecnología altamente avanzada. Lo que significa que lo que sea que esté allá abajo no es natural», terminó Reynoso. «Y sabe que estamos aquí». Como en respuesta, cada pantalla en la sala de control de repente se volvió negra. Luego volvieron a encenderse, pero ya no mostraban nuestros datos. Mostraban una imagen, la misma imagen en cada pantalla. Parecía un símbolo, geométrico y complejo, rotando lentamente. Dolía mirarlo demasiado tiempo. «Apáguenlo», ordenó Reynoso. «Eliminen todas las entradas externas». Castro trabajó frenéticamente. «Señor, no puedo. Estamos bloqueados de nuestros propios sistemas. Lo que sea que esté transmitiendo esto, está anulando todo». Entonces se detuvo. Las pantallas volvieron a la normalidad. Nuestros datos regresaron. Acabábamos de recibir un mensaje.
Una demostración de poder. Algo allá abajo había alcanzado a través de 10.000 metros de océano, y había tomado el control casualmente de nuestro submarino más avanzado como si fuera un juguete. Señor, dijo Pérez en voz baja, las señales acústicas han cambiado. Se están volviendo más fuertes, y creo que vienen de directamente debajo de nosotros ahora. Reynoso permaneció en silencio. Continúen el descenso. Procedan según lo planeado. Pero si doy la orden de salir a la superficie, damos la vuelta inmediatamente. ¿Entendido? Los últimos 1500 metros tomaron 2 horas. 2 horas del silencio más largo que he experimentado. Nadie habló. Solo observamos el medidor de profundidad contar lentamente hacia atrás mientras nos hundíamos hacia algo que nos estaba esperando. Algo que había estado allá abajo mucho antes de que los humanos existieran. A 10.800 metros, vi al doctor Flores santiguarse. El medidor de profundidad llegó a 11.000 metros. Fondo acercándose, anunció Pérez. 200 metros, 150, 100. Corten toda iluminación innecesaria, ordenó Reynoso. Cambien cámaras externas a ganancia máxima. Veamos qué hay aquí abajo. Las luces de la sala de control se atenuaron a rojo. En la pantalla principal, las transmisiones de las cámaras externas se activaron. Al principio, no había nada más que negro. Luego, nuestras luces golpearon algo, y escuché a alguien jadear. No estábamos mirando el fondo del océano. Estábamos mirando algo construido, algo masivo, algo que no tenía razón de estar a 11.000 metros bajo el océano Pacífico. Y en algún lugar de esa estructura, las luces comenzaron a encenderse una por una, como una ciudad despertando, respondiendo a nuestra presencia. He intentado durante 30 años encontrar las palabras correctas para describir lo que vimos. La estructura se extendía en todas direcciones tan lejos como nuestras luces podían ver. No estaba construida de piedra o metal o nada que reconociéramos. El material parecía casi cristalino, pero se movía, cambiaba como si estuviera respirando. Las superficies atrapaban nuestras luces y las doblaban de maneras imposibles, creando colores que nunca había visto antes. Azules que eran demasiado azules, verdes que dolían mirar. La arquitectura estaba toda mal. Torres se elevaban en ángulos que deberían haber sido estructuralmente imposibles. Puentes conectaban edificios sin soportes visibles. Puertas y ventanas tenían formas que no estaban hechas para proporciones humanas. Algunas eran triangulares, algunas eran circulares, algunas eran formas para las que la geometría no tiene nombres. Y la escala, estructuras masivas fácilmente de 1000 pies de altura, tal vez más. Dios mío, susurró el doctor Flores. Esto es una ciudad entera. ¿Qué tan vieja cree que es esto?, le pregunté. Sacudió la cabeza lentamente. Comandante, basándome en los datos tectónicos, estamos mirando un área que ha estado bajo el agua durante al menos 60 millones de años, tal vez más. Entonces, esto fue construido antes de que existieran los humanos. Antes de que existieran los mamíferos, corrigió. Esto es anterior a los dinosaurios. Lo que sea que construyó esto, estuvo aquí mucho antes de que cualquier cosa que reconoceríamos como civilización. Reynoso habló por el intercomunicador. Todas las manos. Tenemos confirmación visual de estructuras a profundidad. Mantengan la posición. Nadie se acerca a las ventanas del casco sin autorización. Me miró. Comandante, prepare a su equipo. Vamos a hacer un reconocimiento lento. Quiero cada sensor grabando, cada cámara funcionando. Durante la siguiente hora, rodeamos la ciudad a unos 500 metros de distancia. Había cientos de edificios, tal vez miles. Algunos se elevaban desde el fondo del océano. Otros parecían colgar, suspendidos en el agua sin soporte visible. Y esas luces seguían encendiéndose mientras pasábamos, como si la ciudad estuviera rastreando nuestro movimiento, reconociendo nuestra presencia. Señor, llamó Pérez, estoy captando esas señales acústicas de nuevo, mucho más fuertes ahora, y está respondiendo a nosotros. Cada vez que cambiamos de rumbo, el patrón de señal cambia. ¿Puede distinguir algún patrón?, preguntó Reynoso. Pérez pasó las señales a través de cada programa de análisis. Definitivamente está estructurado. Secuencias repetidas, variaciones sobre temas. Si no lo supiera mejor, diría que esto es música.
pero la música no transporta densidad de información como esta. Cada pulso contiene capas que a nuestras computadoras les llevarían horas de codificar, y están generando cientos por segundo. Entonces, lo que me está diciendo, dije, es que lo que sea que esté aquí abajo, tiene tecnología de información que hace que la nuestra parezca señales de humo. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, señor. Entonces, uno de los edificios directamente adelante comenzó a cambiar. El material cristalino comenzó a fluir, a reformarse. En minutos, una porción de la pared había formado algo que parecía un puerto de acoplamiento, exactamente del tamaño correcto para nuestro submarino. Nos están invitando a entrar, dijo el doctor Flores. ¿Quieren que acoplemos? No, dijo Reynoso inmediatamente. Absolutamente no. Observamos desde la distancia. Pero mientras hablaba, nuestros controles comenzaron a fallar. El submarino comenzó a moverse por sí solo, dirigiéndose hacia ese puerto de acoplamiento. Castro trabajó frenéticamente en su estación. Señor, hemos perdido el control del timón. Nos están atrayendo. Anúlelo, ladró Reynoso. Cambien a sistemas de respaldo manual. Ya lo intenté, señor. Nada está respondiendo. Lo que sea que esté controlando nuestro barco no está usando nuestros sistemas. Todos observamos impotentes mientras el DSV Poseidón se deslizaba suavemente hacia el puerto de acoplamiento. La mano de Reynoso se cernió sobre los controles de soplado de emergencia de superficie. Pero todos sabíamos que si los activaba ahora, el cambio repentino de presión podría matarnos a todos. Estábamos atrapados. El puerto de acoplamiento se hizo más grande en nuestras pantallas. Cuando estuvimos a unos 10 metros, pude ver que estaba revestido con ese extraño material, brillando, pulsando con luz que parecía casi viva. Nuestro submarino se deslizó en el puerto tan suavemente como una llave en una cerradura. Sentimos un golpe suave. Luego escuchamos sonidos de algo sellando alrededor de nuestro casco. Señor, dijo Castro, su voz temblando. La presión externa está cayendo rápidamente. Hay atmósfera siendo bombeada a la cámara de acoplamiento. Están creando una esclusa de aire. Reynoso se quedó congelado. Estábamos a 11.000 metros bajo el océano, dentro de una estructura que no debería existir, construida por algo que era anterior a la civilización humana por millones de años. La lectura de composición atmosférica es respirable, informó Castro. 78% nitrógeno, 21% oxígeno. Presión estándar. Es idéntica a la atmósfera de la superficie. La están haciendo cómoda para nosotros. Un sonido resonó a través del casco. Alguien o algo estaba golpeando nuestro submarino. 3 golpes lentos y deliberados. Educados, pacientes, esperando que respondiéramos. ¿Qué hacemos, señor?, pregunté. Reynoso se quedó allí por un largo momento. Finalmente dijo: no vinimos todo este camino para quedarnos en el barco. Vístanse, vamos a salir. Pero nadie va armado. Si quisieran que estuviéramos muertos, ya estaríamos muertos. Mientras iba a buscar mi equipo, mis manos estaban temblando. En unos 20 minutos, iba a hacer contacto con lo que sea que construyó esta ciudad. Algo que había estado aquí abajo en la oscuridad durante más tiempo de lo que podía comprender. Pensé en María en casa, en mis hijos, en el sol y el cielo, y todas las cosas normales que tal vez nunca volvería a ver. La voz de Reynoso vino por el intercomunicador. Todas las manos. Prepárense para contacto exterior. Recuerden su entrenamiento. Recuerden su deber. Todo lo que hagamos aquí abajo importa. Respiré profundo y me dirigí a la esclusa de aire. Lo que sea que estuviera esperando fuera de esa escotilla estaba a punto de cambiar la historia humana para siempre. 6 de nosotros nos pusimos los trajes para el contacto exterior. Yo mismo, el capitán Reynoso, el doctor Flores, Pérez, Castro y Daniel Hernández, un especialista en comunicaciones. Usábamos trajes de mar profundo modificados, pero honestamente, se sentían como una formalidad. Si la presión regresaba, estos trajes nos comprarían tal vez 30 segundos. Estábamos completamente a su merced. De pie en la esclusa de aire, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Reynoso miró a cada uno de nosotros. Pase lo que pase, nos quedamos juntos. Nadie se desvía. Nadie toca nada, a menos que yo dé el visto bueno. Somos invitados aquí. No invitados además. Seamos respetuosos. La escotilla exterior comenzó a abrirse.
Hubo un siseo de presión igualándose y luego la luz inundó. No luz blanca dura, sino esa extraña iluminación cambiante que habíamos visto desde dentro. Azules y verdes y colores que no encajaban del todo en el espectro que conocía. La escotilla se abrió completamente, y salimos a una plataforma que no había estado allí antes. La plataforma era sólida bajo nuestros pies, hecha de ese material cristalino. Se había formado perfectamente para atraparnos mientras salíamos, como si la ciudad misma se estuviera adaptando para acomodarnos. A nuestro alrededor, la cámara era masiva, fácilmente 100 pies en cada dirección. Las paredes brillaban con bioluminiscencia, pulsando suavemente como un latido del corazón, y el aire olía limpio, como espuma de mar y ozono y algo antiguo. Las lecturas atmosféricas todavía son buenas, dijo Castro, revisando su monitor de muñeca. Pero esto no tiene sentido. Estamos a 11.000 metros de profundidad. El diferencial de presión debería requerir paredes de 100 pies de grosor. Estas paredes tienen tal vez 6 pulgadas. Su ciencia de materiales está más allá de la nuestra, dijo el doctor Flores suavemente. Muy por encima. Entonces los vimos. 3 figuras emergieron de una abertura en la pared lejana que simplemente apareció cuando la pared fluyó a un lado. Se movieron hacia nosotros con una gracia que era casi hipnótica, deslizándose más que caminando. Eran altos, tal vez 7 pies, con cuerpos que eran humanoides pero alargados, aerodinámicos. Su piel era de un azul grisáceo pálido, que parecía cambiar con la luz, casi translúcida en lugares. Podía ver lo que podrían haber sido sistemas circulatorios debajo, brillando débilmente. Sus extremidades eran largas y elegantes, terminando en manos con 6 dedos en lugar de 5. Pero fueron sus caras las que realmente me impactaron. Tenían 2 ojos grandes, negros sólidos sin pupilas visibles, ocupando tal vez 1/3 de su cara. Nariz que yo pudiera ver, solo pequeñas hendiduras que se abrían y cerraban rítmicamente. Y la boca era apenas visible, una línea delgada. En el momento en que miré a esos ojos negros, sentí algo en mi cabeza. No palabras exactamente, sino conceptos, sentimientos, imágenes, como si alguien hubiera abierto una puerta directamente a mi mente y estuviera colocando pensamientos allí con cuidado, delicadamente. Son telepáticos, habló primero el doctor Flores, su voz temblando. Se están comunicando directamente con nuestras mentes. Uno de los seres dio un paso adelante. Me obligué a no retroceder. La presencia en mi mente se hizo más fuerte, más enfocada. Y entonces entendí. No palabras, sino significado. Bienvenida, observación, curiosidad, paciencia antigua. Habían estado esperándonos. No para esta visita específica, sino para nosotros como especie. Esperando a que nos desarrolláramos lo suficiente para finalmente llegar aquí abajo para conocerlos. El ser levantó una de sus largas manos, palma hacia nosotros. Un gesto de saludo tal vez, o paz. Reynoso dudó. Luego lentamente levantó su propia mano en respuesta. La boca del ser se curvó ligeramente. Una sonrisa. El sentimiento que obtuve en mi mente era inconfundible. Aprobación, satisfacción. Entonces el ser se dio la vuelta y se movió de regreso hacia la abertura, haciendo una pausa para mirarnos. El significado era claro. Síganme. Reynoso miró a cada uno de nosotros, luego asintió. Seguimos. La abertura conducía a un corredor que parecía extenderse para siempre. Las paredes estaban cubiertas de patrones que podrían haber sido escritura o arte. Se movían y cambiaban mientras pasábamos, respondiendo a nuestra presencia. A intervalos regulares, había lo que solo puedo describir como ventanas, aunque no daban al agua. Mostraban otros lugares, otras cámaras en la ciudad. Comandante, susurró Pérez. Mi medidor de presión está mostrando presión de superficie. Pero eso no es posible a menos que no estemos donde creemos estar. Entramos a una cámara más grande, y me detuve en seco. Era algún tipo de sala con lo que parecían pantallas de visualización cubriendo cada pared. Excepto que estaban mostrando imágenes en tiempo real de todo el océano. Reconocí la costa de California en una pantalla, un submarino en otra, barcos cruzando el Atlántico, arrecifes de coral. Estaban observando todo. Todo el océano estaba bajo su observación. Uno de los seres se acercó a una pared y la tocó.
Las imágenes cambiaron, ahora mostrando cosas que al principio no reconocí. Entonces me di cuenta, imágenes históricas. Barcos antiguos, embarcaciones de madera de hace cientos de años hundiéndose hasta el fondo. El Titanic, submarinos de la Segunda Guerra Mundial, y cosas más antiguas, barcos mucho más antiguos que parecían romanos, griegos, civilizaciones incluso más antiguas. Todo registrado, todo preservado. Nos han estado observando, dijo Castro en voz baja. Todo el tiempo que los humanos han estado navegando los océanos, han estado aquí abajo observando, registrando todo. El ser se volvió para enfrentarnos. La comunicación telepática se intensificó. Y de repente, no solo estaba recibiendo sentimientos vagos, estaba viendo imágenes claras, conceptos, una narrativa. Nos estaban contando su historia. Habían estado aquí durante millones de años, mucho antes de que los continentes tuvieran sus formas actuales, antes de que los humanos hubieran evolucionado. Habían construido sus ciudades en los lugares profundos donde la presión y el frío los mantenían a salvo del violento mundo de la superficie. Habían observado cómo la vida salía del mar, cómo los mamíferos evolucionaban, cómo los humanos primitivos aparecían. Habían observado todo. No habían interferido en nada, pero ahora estaban preocupados. Las imágenes cambiaron para mostrar actividades humanas. Plataformas de perforación de petróleo alcanzando más profundo. Submarinos sondeando más lejos. Sonar que interrumpía sus comunicaciones. Contaminación que envenenaba sus aguas. Y armas nucleares. Submarinos portando misiles con el poder de destruir todo. Nos mostraron lo que esas armas harían si se usaran, no solo a los humanos, sino a todo el ecosistema del océano. Su civilización entera podría ser destruida por nuestros conflictos. Tienen miedo de nosotros, dije. E inmediatamente sentí confirmación del ser. Jesucristo, susurró Pérez. Los tenemos asustados. ¿Puedes culparlos?, respondió el doctor Flores. Solo hemos sabido sobre la vida en el mar profundo durante 150 años. Y ya hemos comenzado a extraer minerales del fondo del océano, a verter desechos tóxicos. Para ellos, debemos parecer niños destructivos. El ser tocó la pared nuevamente. Ahora nos estaban mostrando algo diferente. Otras ciudades como esta dispersas por los fondos oceánicos. La dorsal mesoatlántica, la fosa de las Marianas, la fosa de Puerto Rico. Había docenas de ellas, tal vez cientos. Toda una civilización que había existido junto a la humanidad, oculta en las profundidades. Y entonces el ser nos mostró algo que heló mi sangre. Imágenes de otros humanos como nosotros viniendo aquí abajo en décadas anteriores. Diferentes submarinos, diferentes personas, pero la misma misión. No éramos los primeros. Había habido otros antes que nosotros. Expediciones británicas en los años 50, misiones soviéticas en los 70. El mensaje era claro. Todas las principales potencias sabían sobre este lugar, sobre ellos, y todos habían acordado mantenerlo en secreto. Por eso estamos realmente aquí, dijo Reynoso en voz baja. No para descubrirlos. Ya han sido descubiertos. Estamos aquí para confirmar que el acuerdo todavía está en vigor. El ser nos miró con esos enormes ojos negros, y sentí algo como tristeza viniendo de él. No querían conflicto. No tenían interés en nuestro mundo de superficie. Solo querían que los dejaran en paz en los lugares profundos. Pero estaban dejando claro que si presionábamos demasiado lejos, si amenazábamos su supervivencia, tenían la tecnología para responder. La misma tecnología que había tomado casualmente el control de nuestro submarino podía hacer mucho peor. Entendemos, dijo Reynoso en voz alta. Nos aseguraremos de que las personas que necesitan saber sean recordadas. Sin perforación profunda en ciertas áreas. Sin pruebas de armas en zonas designadas. Ustedes permanecen ocultos. Nosotros permanecemos en la superficie. Y todos sobreviven. El ser inclinó ligeramente la cabeza. Acuerdo. Alivio. Y algo más. Esperanza. Pero también sentí una advertencia clara e inconfundible. Si rompíamos el acuerdo, si presionábamos demasiado en su territorio, los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra. Y ellos lo controlaban todo. Cada gota. Éramos la minoría aquí,
viviendo en islas rocosas en medio de su mundo, y sería muy fácil para ellos recordarnos ese hecho. Pasamos otra hora en esa ciudad viendo maravillas que todavía no puedo describir completamente. Tecnología que parecía arte. Arte que funcionaba como tecnología. Seres realizando sus vidas en una civilización que había existido más tiempo que la historia humana registrada. Cuando finalmente regresamos a nuestro submarino, cuando el puerto de acoplamiento nos liberó y comenzamos nuestro lento ascenso de regreso a la superficie, ninguno de nosotros habló durante horas. Acabábamos de aprender que la humanidad no estaba sola, nunca había estado sola, y que toda nuestra comprensión de la historia de la Tierra estaba fundamentalmente incompleta. El viaje de regreso fue completamente diferente del descenso. Creciendo, estábamos simplemente entumecidos, conmocionados, tratando de procesar lo que habíamos visto, tratando de descubrir cómo vivir con un conocimiento tan grande. Pasé la mayor parte del primer día en mis aposentos, solo acostado en mi litera. Mi mente seguía reproduciendo todo. Esos ojos negros mirando mi alma. La conexión telepática. Las imágenes de su historia extendiéndose millones de años atrás. El doctor Flores vino a buscarme en el segundo día ascendiendo. Parecía haber envejecido 10 años en la última semana. Comandante, necesito hablar con alguien sobre esto o voy a perder la cabeza. Sacó sus notas. La biología evolutiva por sí sola es imposible. Esos seres no deberían existir. Todo lo que sabemos dice que la inteligencia no puede evolucionar a esas presiones. Pero no solo son inteligentes, son más avanzados que nosotros por mucho. Entonces nuestra ciencia está equivocada, dije. O incompleta, respondió. Solo hemos estado mirando el 5% de la biosfera. ¿Qué pasa si todo lo que creemos saber sobre la evolución se basa en datos incompletos? Han estado aquí mucho más tiempo que nosotros, dije. Millones de años. Mientras nuestros ancestros todavía estaban en los árboles, ellos ya estaban construyendo ciudades. El doctor Flores asintió lentamente. Y eso es lo que me aterroriza. Son tan viejos, tan avanzados, y han elegido permanecer invisibles. ¿Por qué? ¿Por qué no rebelarse? Porque nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, dije. Han visto cada guerra, cada genocidio. Saben exactamente lo que haríamos si nos enteráramos de ellos. Intentaríamos explotarlos, dijo el doctor Flores en voz baja. O destruirlos. Por eso existe el acuerdo, dije. Por eso los gobiernos saben pero mantienen el secreto. Porque si la gente común se enterara, habría pánico, caos religioso, colapso económico, y luego intentaríamos atacarlos, lo que sería un suicidio. El doctor Flores añadió. Controlan los océanos. Todos. Si quisieran, podrían cerrar el transporte marítimo global en un día, desactivar cada armada, causar tsunamis que eliminarían cada ciudad costera. Me ocurrió un pensamiento. Doc, ¿qué pasa cuando regresemos a la superficie? ¿Qué van a hacer con nosotros? Su cara palideció. Sabemos demasiado ahora. Hemos visto su ciudad. Los conocimos cara a cara. Aprendimos cosas que los gobiernos han estado ocultando durante décadas. Eso nos convierte en un pasivo. ¿Crees que nos matarán? No matar, dijo. Pero silenciar definitivamente. Firmamos esos papeles. Dejaron muy claro lo que sucedería si habláramos. No creo que volvamos a vidas normales. Tenía razón. Había estado tratando de no pensar en ello, pero la verdad era obvia. Seríamos controlados, monitoreados, probablemente separados. María no entendería por qué había cambiado, por qué no podía hablar sobre dónde había estado. Mis hijos crecerían con un padre que estaba allí físicamente pero ausente en todos los demás sentidos. Al tercer día, mientras nos acercábamos a la superficie, Reynoso nos llamó a todos los 12 a la sala de conferencias. Caballeros, comenzó. En unas 6 horas, saldremos a la superficie. Cuando lo hagamos, nuestras vidas, tal como las hemos conocido, habrán terminado. Lo que hemos visto allá abajo está clasificado más allá de cualquier cosa con la que hayan tratado antes. Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros. Cuando ataquemos, serán separados inmediatamente, interrogados individualmente. Tomará semanas, tal vez meses. Registrarán cada detalle y luego les harán entender lo que sucederá si alguna vez hablan de esto con alguien.
¿Qué pasa con nuestras familias?, preguntó Rodríguez. Sabía que tenía una esposa embarazada esperando. Se les permitirá verlas eventualmente, pero sus relaciones serán monitoreadas. Sus llamadas telefónicas grabadas, su correo leído. Algunos de ustedes podrían encontrar más fácil distanciarse de sus seres queridos en lugar de ponerlos en riesgo. ¿Por qué?, preguntó Pérez. ¿Por qué no simplemente decirle a la gente la verdad? Porque la gente no puede manejar la verdad, respondió Reynoso. Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando 7.000 millones de personas descubren que no estamos solos en este planeta? ¿Que hay una civilización en los océanos que es más antigua y más avanzada que nosotros? ¿Que esencialmente estamos viviendo en el patio trasero de otra persona? Mostró un mapa de los océanos del mundo. El 71% de la superficie de la Tierra es agua. No controlamos nada de eso. Cada barco que cruza un océano lo hace porque ellos lo permiten. Cada submarino está siendo observado por ellos. No somos la especie dominante en este planeta. Nunca lo fuimos. La sala estaba en silencio. Todo lo que nos habían enseñado sobre el progreso humano estaba equivocado. Éramos niños jugando en un arenero mientras los adultos observaban desde cerca. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. ¿Simplemente volver a nuestras vidas, fingiendo que no sabemos? Eso es exactamente lo que hacemos, dijo Reynoso. Mantenemos el secreto. Cargamos el peso de él por el resto de nuestras vidas porque la alternativa es caos, pánico global, probablemente guerra. Y si vamos a la guerra con ellos, perdemos mal. ¿Cómo vivimos con esto?, pregunté en voz baja. Reynoso me miró con esos ojos cansados. Pobremente, comandante. Vivimos con ello pobremente. Pero vivimos. Y mantenemos el secreto porque ese es nuestro deber ahora. No a nuestro país, sino a la raza humana. 6 horas después, salimos a la superficie. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en naranjas y rojos. Después de una semana en las profundidades, ese atardecer parecía el cielo. Pero sabía que nunca volvería a mirar el océano de la misma manera. El agua no era un espacio vacío. Era el territorio de otra persona. El hogar de otra persona. 3 helicópteros negros estaban esperando cuando atracamos. Hombres de traje. Fuimos separados inmediatamente. No volví a ver a ninguno de los miembros de mi equipo durante 3 meses. El interrogatorio fue brutal. 8 horas al día. Todos los días durante 5 semanas seguidas. Querían cada detalle. Hicieron las mismas preguntas de 50 maneras diferentes. Grabaron todo. Me hicieron dibujar imágenes, describir colores para los que no tenían nombres, explicar conversaciones telepáticas que no podían ponerse en palabras. Y luego vinieron las amenazas. Educadas, cuidadosamente redactadas, pero inconfundibles. Los nombres de mi familia mencionados casualmente. Detalles sobre las escuelas de mis hijos. La rutina de María. El mensaje era claro. Sabemos dónde están todos los que amas. Mantén el secreto, o ellos pagan el precio. Cuando finalmente me dejaron ir a casa, había perdido 20 libras. María lloró cuando me vio. Dijo que parecía que había pasado por el infierno. No estaba equivocada. Le dije que había sido un ejercicio de entrenamiento difícil, que no podía hablar sobre los detalles. Me creyó porque tenía que hacerlo, porque la alternativa era que su esposo se había convertido en un extraño. Me quedé en la Marina durante 6 años más después de esa misión, pero mi corazón ya no estaba en ello. Había visto la verdad detrás de la cortina. Sabía que todo nuestro poder militar, toda nuestra tecnología, no significaba nada en comparación con lo que vivía en las profundidades. Éramos invitados tolerados en este planeta, no amos de él. 3 de los miembros de mi equipo no lo lograron en esos primeros años. Tomás Jiménez fue encontrado colgado en su garaje en 1996. David Rodríguez murió en un accidente automovilístico en 1998. Santiago Cooper simplemente desapareció en 1999. 3 hombres muertos en 5 años, todos del mismo equipo de 12 hombres. Pero nadie investigó, porque nadie sabía que todos habíamos estado en esa misión juntos. El Dr. Flores tuvo un colapso nervioso en 1997. Lo encontraron en su oficina delirando sobre ciudades submarinas. Pasó 3 meses en una institución. Cuando salió, dejó la biología marina por completo. Se mudó a Chihuahua.
La última vez que supe de él, estaba enseñando ciencias en una escuela secundaria. Su carrera destruida por lo que sabe. He pensado en el suicidio más veces de las que me gustaría admitir. Lo que me detuvo fue el despecho. Querían que todos estuviéramos muertos. Permanecer vivo se convirtió en un acto de desafío. Pero vivir con este conocimiento te cambia. No puedes confiar en nadie completamente. No puedes involucrarte honestamente con el mundo. Ves a la gente estresarse por política o dinero o relaciones, y parte de ti quiere gritar. Nada de eso importa. Hay seres en el océano que podrían acabar con todos nosotros. María lo intentó tanto para entender. La primera semana que regresé, seguía preguntando si estaba bien. Le daba la misma respuesta. Clasificado. No puedo hablar de ello. Todo está bien. Pero mis manos temblaban cuando lo decía. Después de un mes me sentó. Carlos, dijo, lágrimas en sus ojos. No sé qué te pasó allá afuera, pero no eres el mismo hombre que se fue. Por favor, háblame. Dios, cuánto quería decirle, pero no podía porque decirle la pondría en riesgo. Así que le mentí a la mujer que amaba más que nada. Es solo estrés, cariño. Solo necesito algo de tiempo para reajustarme. Estaré bien. No me creyó, pero me amaba lo suficiente como para dejarlo pasar. Mi relación con mis hijos sufrió. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Mi hijo Miguel me preguntó una vez cuando tenía 15 años, ¿por qué parecía tan triste todo el tiempo? Papá, has estado cansado durante 5 años. ¿Cuándo vas a descansar? No tenía respuesta, porque la verdad era que nunca descansaría. No hasta que muriera y llevara el secreto conmigo a la tumba. Los peores momentos eran cuando veía algo en la televisión sobre exploración oceánica. Científicos hablando emocionados sobre descubrir una nueva especie a 3000 metros de profundidad. Vería a estos expertos que habían pasado toda su vida estudiando el océano, y pensaría, no tienen idea. Están mirando el 5% de la imagen. Y los programas espaciales. Dios. Ver los programas espaciales me enfermaba físicamente. Todos esos miles de millones de dólares apuntando hacia arriba a las estrellas. La NASA haciendo anuncios sobre colonias en Marte. Multimillonarios compitiendo para construir cohetes. Y todos preguntando, ¿por qué vamos al espacio cuando no hemos explorado nuestros propios océanos? Yo sabía por qué. Estábamos huyendo, haciendo un plan de escape, construyendo una ubicación de respaldo porque las personas a cargo sabían que realmente no controlábamos nuestro propio planeta. Si las cosas salían mal, si el acuerdo se rompía, necesitábamos otro lugar a donde ir. Marte no era sobre curiosidad científica, era un bote salvavidas. Pero no podía decir nada de eso. Solo podía sentarme en mi sala viendo las noticias mientras María preparaba la cena y fingir que todo era normal. Comencé a beber más de lo que debía. El alcohol embotaba las cosas, hacía el conocimiento un poco menos agudo. Mi fe también recibió un golpe. Me había criado católico. Pero ¿cómo reconcilias eso con lo que había visto? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, que los humanos son especiales. Pero yo había conocido seres que eran más antiguos que el cristianismo, más antiguos que los humanos, período. ¿Dios también los creó? No tenía respuestas. Así que dejé de ir a la iglesia. Dejé de orar. María falleció en 2022. Cáncer. Sucedió rápido. Sostuve su mano al final. Le dije que la amaba. Le dije que lo sentía por ser un esposo tan malo. Ella apretó mi mano y sonrió. Dijo que entendía. Espero que donde sea que vayas, encuentres paz, susurró. Nunca la encontraste aquí. Murió pensando que estaba traumatizado por la guerra. Nunca supo la verdad. Y parte de mí está agradecido porque al menos murió en un mundo que tenía sentido. Después de que se fue, vendí nuestra casa, me mudé a Oaxaca. Traté de encontrar algo de tranquilidad en mis últimos años. Pero el conocimiento no se volvió más silencioso. Si acaso, se volvió más fuerte a medida que envejecía. La idea de llevar esto a mi tumba comenzó a sentirse mal, como si fuera cómplice de la mentira. Luego, el año pasado, el diagnóstico de cáncer. Cáncer de pulmón en etapa 4. El doctor me dio tal vez un año con tratamiento. 6 meses sin él.
Elegí el tratamiento, no porque tenga miedo de morir, sino porque quería suficiente tiempo para hacer esto, para contar mi historia, para romper el silencio. Con los años, comencé a notar patrones. Cosas que no llegaron a las noticias o, si lo hicieron, fueron explicadas. Una vez que sabes qué buscar, comienzas a ver el encubrimiento en todas partes. Toma los incidentes de submarinos. El USS Scorpion, en 1968. Historia oficial. Falla mecánica. Pero he hablado con veteranos. El Scorpion estaba operando en aguas profundas frente a las Azores, examinando contactos de sonar inusuales. Desapareció por completo. Cuando encontraron los restos 5 meses después, estaba esparcido de una manera que no coincidía con ninguna falla conocida. Podrían haber sido ellos. Podría ser que el Scorpion fuera a algún lugar donde no debería haber estado y fue eliminado para proteger el secreto. El tiempo encaja, la ubicación encaja, y el patrón de silencio que siguió encaja perfectamente. Luego está el submarino soviético K-129 que se hundió en 1968, el mismo año. La CIA gastó millones en el proyecto Azorian para recuperarlo. Historia oficial. Querían códigos soviéticos. Pero piensa en el tiempo. 2 submarinos, uno estadounidense y uno soviético. Ambos perdidos en aguas profundas el mismo año. Ambos en áreas donde se había reportado actividad inusual. ¿Y si ambos incidentes estaban relacionados? ¿Y si ambas naciones perdieron submarinos por lo mismo? Los gobiernos nunca hablaron entre sí oficialmente, pero apostaría a que ocurrieron comunicaciones de canal trasero. Así es como funciona el acuerdo. Comencé a mantener un archivo después de retirarme. Solo recortes de periódicos sobre incidentes relacionados con el océano que parecían extraños. Plataformas de perforación con fallas catastróficas en aguas profundas. Barcos de investigación que perdieron potencia. Operadores de sonar reportando contactos descartados como mal funcionamiento del equipo. Cosas pequeñas individualmente, pero colectivamente formaban un patrón. En 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon explotó en el Golfo de México. 11 hombres murieron. La investigación oficial culpó al equipo defectuoso. Pero lo que no reportaron fue que en las semanas antes de la explosión, varios miembros de la tripulación habían reportado lecturas de sonar extrañas, vibraciones inusuales, mal funcionamiento del equipo que parecía casi deliberado. El Deepwater Horizon estaba perforando en 5.000 pies de agua. Suficientemente profundo. ¿Y si se acercaron demasiado a algo? ¿Y si la explosión no fue del todo un accidente, sino una advertencia? No puedo probarlo. Pero recuerdo lo que los seres nos mostraron. Habían estado monitoreando la actividad humana en los océanos durante décadas. Sabían sobre cada plataforma de perforación. Y habían dejado claro que tenían límites a su paciencia. Otro patrón. El desfinanciamiento sistemático de la investigación oceánica profunda. El presupuesto de la NASA es más grande que el presupuesto de NOAA por un factor de 5 o 6 a 1. Gastamos más dinero en un año en exploración espacial de lo que hemos gastado en los últimos 50 años en exploración oceánica profunda combinados. Y cuando la investigación del mar profundo sí se financia, está cuidadosamente controlada. A los barcos de investigación solo se les permite estar en ciertas áreas. Hay vastas zonas que están fuera de los límites, oficialmente por razones militares o protección ambiental. Pero yo sé mejor. Esas zonas son donde están las ciudades, donde el acuerdo dice que no se nos permite ir. He visto a documentalistas como James Cameron sumergirse en la fosa de las Marianas, y me he preguntado qué le dijeron realmente antes de bajar. Su inmersión fue fuertemente coordinada con la Marina. ¿Crees que lo dejarían bajar a ciegas? Sus declaraciones públicas después fueron todas sobre lo árido del fondo del océano profundo. Pero vi una entrevista donde parecía incómodo. Elegía sus palabras cuidadosamente, y cuando le preguntaron si volvería, dijo: una vez fue suficiente. Un tipo que pasó su carrera empujando límites, y una inmersión al punto más profundo de la Tierra fue suficiente. Eso me dice algo. Los chinos han estado haciendo ruido sobre la exploración del océano últimamente, construyendo nuevos sumergibles de aguas profundas. E interesantemente, han estado teniendo muchas dificultades técnicas, fallas de equipo, averías de comunicación. Uno de sus sumergibles quedó varado a 7.000 metros. La tripulación regresó hablando de alucinaciones. El gobierno chino clasificó todo el incidente. Alucinaciones.
Así es como lo llaman. Cuando alguien ve algo que el gobierno no quiere reconocer. Al doctor Flores y a mí nos preguntaron repetidamente si habíamos experimentado alucinaciones. Querían que dudáramos de nuestros propios sentidos. Haz que la gente cuestione su cordura, y será menos probable que hablen. Pero yo sé lo que vi. Hay cientos, tal vez miles de personas en todo el mundo que han encontrado algo que no pueden explicar en el océano profundo. Pilotos de sumergibles, operadores de sonar, pescadores de aguas profundas. La mayoría de ellos han sido interrogados, amenazados, pagados o silenciados. He pensado en intentar contactar a algunos de ellos, pero eso es peligroso. En el momento en que 2 o 3 de nosotros comenzamos a coordinarnos, nos convertimos en una conspiración, y las conspiraciones se cierran duramente. A veces me pregunto cómo algo tan grande permanece en secreto. ¿Cómo los gobiernos de todo el mundo podrían posiblemente coordinar para ocultar algo de esta magnitud? La respuesta es simple y aterradora. No tienen otra opción. El acuerdo no es solo entre México y estos seres. Es global. Cada nación con una presencia naval significativa lo sabe. Rusia lo sabe. China lo sabe. Reino Unido, Francia, India, Japón, todos lo saben. Y todos entienden que si el secreto sale, podría desencadenar pánico global, colapso económico, crisis religiosa, guerras luchadas sobre cómo responder. Así que cooperan. No abiertamente, por supuesto. No hay resoluciones de la ONU sobre civilizaciones submarinas, pero hay canales traseros, reuniones secretas, protocolos que todos siguen sin reconocer por qué. Aprendí sobre algo de esto durante mi interrogatorio. Hay una organización referida internamente como el Comité. Representantes de unas 20 naciones reuniéndose trimestralmente. Su trabajo es manejar incidentes, coordinar respuestas, asegurar que el acuerdo se mantenga. Cuando algo sucede, como un encuentro de submarino o un barco pesquero viendo algo que no debería, el comité decide cómo manejarlo, qué historia contar, quién necesita ser silenciado, qué evidencia necesita desaparecer. El comité ha estado operando desde finales de la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando la tecnología de aguas profundas avanzó lo suficiente como para que comenzáramos a tropezar con ellos regularmente. Antes de eso, los encuentros eran raros. El primer contacto oficial ocurrió en 1952. Un batiscafo francés haciendo investigación en el Mediterráneo fue más profundo de lo planeado y encontró una de sus ciudades. La tripulación regresó aterrorizada. El gobierno francés se acercó discretamente a los estadounidenses y británicos. Eso llevó a la primera expedición coordinada de aguas profundas. Durante la siguiente década, múltiples naciones realizaron expediciones secretas, mapeando dónde estaban ubicadas estas ciudades, tratando de entender el alcance de esta civilización. Y lo que aprendieron los asustó lo suficiente como para establecer el acuerdo. Los seres lo dejaron claro. Permanezcan en la superficie. No interfieran. Los seres lo dejaron claro. Permanezcan en la superficie. No interfieran con el océano profundo. Y coexistiremos pacíficamente. Crucen esos límites y habrá consecuencias. El mayor desafío del comité no es mantener a los gobiernos en línea. La mayoría de las naciones entienden lo que está en juego. El problema real es la industria privada. Corporaciones que quieren extraer minerales del fondo del océano. Multimillonarios financiando su propia exploración de aguas profundas. Compañías perforando petróleo en aguas más profundas. Estas entidades no responden a los gobiernos de la misma manera que los militares. Y están motivados por ganancias en lugar de seguridad. Por eso ves tantos accidentes que involucran plataformas de perforación en aguas profundas. El Deepwater Horizon no fue el único. El patrón es claro. Ve demasiado profundo en el lugar equivocado y algo malo sucede. El equipo falla. Las estructuras colapsan. La gente muere. Es la aplicación del acuerdo por los únicos seres con el poder para hacerlo cumplir. La industria tecnológica también se está convirtiendo en un problema. Compañías como Google y SpaceX tienen recursos masivos. Algunas han expresado interés en la exploración oceánica. El comité observa estas compañías de cerca. Usa presión regulatoria para alejarlas de proyectos peligrosos. Pero se está volviendo más difícil. Estos multimillonarios no reciben órdenes. Eso es parte de por qué la carrera espacial ha sido alentada tan fuertemente.
Es una redirección de recursos. Haz que los multimillonarios ambiciosos se enfoquen en Marte y la Luna. Lugares donde no pueden tropezar accidentalmente con algo que revelaría la verdad. Mejor tener a Elon Musk gastando miles de millones en cohetes que en submarinos de aguas profundas. China es la carta salvaje. Son agresivos sobre la exploración oceánica, y no siempre son cooperativos con el comité. El gobierno chino sabe sobre los seres, pero piensan que pueden manejar la situación en sus propios términos. Esa arrogancia ha llevado a varios incidentes, incluyendo la pérdida de al menos 2 submarinos chinos que nunca fueron reconocidos públicamente. El costo financiero de mantener este secreto es asombroso. Miles de millones gastados en equipo de monitoreo, en pagos a testigos, en financiar historias de cobertura. El comité tiene acceso a fondos de presupuesto negro de múltiples naciones. Es uno de los gastos continuos más grandes de la historia, y casi nadie sabe que existe. Pero el dinero no puede resolver todos los problemas. La mayor amenaza para el secreto no es la tecnología o las corporaciones, es simple probabilidad. Cuanta más gente vaya al océano profundo, más probable es que alguien vea algo y no se quede callado. Con cada año que pasa, con cada avance en tecnología que hace la exploración de aguas profundas más barata y más accesible, las probabilidades de que el secreto se mantenga disminuyen. El comité lo sabe. Se están preparando para el día en que la verdad salga, pero también esperan que ese día nunca llegue. En los últimos 10 años, las cosas han cambiado. Los seres se están volviendo menos cuidadosos sobre permanecer ocultos, o tal vez se están haciendo deliberadamente más visibles. De cualquier manera, los incidentes están aumentando en frecuencia. Es como si se estuvieran preparando para algo, o advirtiéndonos sobre algo. Rastreo estos incidentes obsesivamente ahora. Cada fenómeno oceánico inexplicable. Cada contacto de sonar extraño. El patrón es inconfundible. Algo se está construyendo hacia un punto crítico. Toma los varamientos masivos de ballenas. Han estado ocurriendo con más frecuencia en la última década. Cientos de ballenas arrojándose a las costas. La explicación oficial suele ser interferencia de sonar de ejercicios navales. Pero he mapeado estos varamientos contra zonas restringidas conocidas. Hay una correlación. Las ballenas huyen de algo en las aguas profundas. Luego están los sonidos misteriosos. En 1997, NOAA detectó un sonido de frecuencia ultra baja que llamaron el bloop, captado por hidrófonos a miles de millas de distancia. Más fuerte de lo que cualquier animal conocido podría producir. Afirmaron que era hielo calving, pero esa explicación no coincide con el patrón de frecuencia o la ubicación de la fuente. Lo que sí coincide son las frecuencias de comunicación que detectamos en nuestra misión. Los seres estaban enviando un mensaje, transmitiendo algo lo suficientemente poderoso como para ser escuchado a través de cuencas oceánicas enteras. Ha habido otros sonidos desde entonces, todos explicados como hielo o actividad geológica. Pero los patrones, las frecuencias, están demasiado organizados para ser aleatorios. Son comunicaciones, y se están volviendo más fuertes, más frecuentes. El cambio climático también los está afectando. El océano se está calentando, acidificando, llenándose de plástico. Su ambiente está siendo degradado por nuestras actividades, y no están contentos con eso. Algunos de los incidentes recientes podrían ser respuestas a esa degradación. Advertencias de que estamos presionando demasiado lejos. He notado un patrón en las temperaturas del océano cerca de ciudades conocidas de aguas profundas. El agua es consistentemente unos grados más cálida, sugiriendo una salida masiva de energía desde abajo. A medida que hemos aumentado nuestras emisiones de carbono, estas firmas térmicas se han vuelto más pronunciadas, están usando más energía. Indica que están siendo obligados a responder a los cambios que estamos causando. El comité está preocupado. Puedo decirlo por el aumento en la actividad militar en ciertas áreas. La expansión de zonas restringidas. Se están preparando para algo. Ha habido rumores sobre intentos de comunicación. El comité supuestamente tiene personas que han aprendido a interactuar con la comunicación telepática de los seres. Estos contactos ocurren raramente, bajo condiciones controladas, siempre clasificados por encima de alto secreto. Pero según los rumores, los seres están creciendo impacientes. Están cansados de nuestra contaminación, nuestro ruido, nuestra expansión hacia aguas más profundas. El acuerdo se está tensando. ¿Qué pasa si se rompe?
¿Se revelan abiertamente los seres? ¿Comienzan a hacer cumplir sus límites más agresivamente? ¿O deciden que la coexistencia no está funcionando y toman medidas más drásticas? He visto de lo que son capaces. La tecnología, el poder, la escala pura de su civilización. Si quisieran devastar las poblaciones costeras humanas, podrían hacerlo en horas. Somos completamente vulnerables a ellos, y siempre lo hemos sido. La única cosa que nos protege es su moderación. Pero ¿cuánto durará esa moderación? Me quedan tal vez 6 meses. Este cáncer me está comiendo más rápido de lo que esperaban. Parte de mí está lista para irme, pero otra parte está aterrorizada de morir con el secreto, de llevar mi historia a la tumba donde no hará ningún bien. Por eso estoy escribiendo esto. Por eso estoy rompiendo el silencio. Porque alguien necesita saber. Alguien necesita entender que el mundo no es lo que pensamos que es. Que el océano no está vacío. Pueden venir por mí ahora si quieren. Me estoy muriendo de todos modos. Pero la verdad está ahí afuera ahora. Y la verdad tiene una forma de sobrevivir. No me hago ilusiones sobre cómo será recibido mi testimonio. El comité trabajará para desacreditarme. Liberarán mi historial médico mostrando cáncer en mi cerebro. Sugerirán que estoy delirando. Señalarán mi historial de depresión y bebida. Me pintarán como un individuo inestable. Y tal vez algunas personas les creerán. Tal vez la mayoría de la gente descartará esto como los delirios de un viejo moribundo. Pero algunos no lo harán. Algunos leerán esto y reconocerán la verdad. Algunos comenzarán a hacer preguntas, conectando puntos, exigiendo respuestas. Y eso es todo lo que necesito. No todos. Solo suficientes para mantener la verdad viva. He dejado evidencia, documentos, fotografías, testimonio de otros. Todo escondido en diferentes ubicaciones con instrucciones para su liberación si algo me pasa. El comité puede silenciarme, pero no pueden silenciar todo lo que he preparado. A mis hijos. Lo siento. Siento haber sido un padre distante. Siento por los secretos que guardé. Nada de eso fue su culpa. Estaba cargando algo demasiado pesado. Espero que puedan entender. Y espero que estén a salvo cuando la verdad emerja. Aléjense de las costas si las cosas comienzan a cambiar rápidamente. A María, aunque te has ido, tenías razón sobre todo. Estaba lidiando con algo de lo que no podía hablar. Nunca dejé de amarte. Espero que hayas encontrado la paz que nunca pude encontrar aquí. A los otros sobrevivientes de esa misión. Sé que estoy rompiendo el protocolo. Sé que esto los pone en riesgo. Pero hemos estado en silencio suficiente tiempo. El mundo necesita saber. Al comité. No pueden detener esto. Incluso si me matan mañana, la verdad emergerá. Están luchando contra el tiempo y la probabilidad. Y están perdiendo. Cada año, más personas van más profundo. Más tecnología se vuelve disponible. Eventualmente, alguien capturará pruebas innegables. O los seres mismos decidirán dejar de esconderse. A los seres en las profundidades, si de alguna manera esto los alcanza, no todos estamos ciegos. Algunos de nosotros sabemos que están ahí. Algunos de nosotros respetamos lo que son. Algunos de nosotros queremos coexistencia pacífica. Queremos aprender de ustedes. Somos una especie joven, todavía aprendiendo, todavía cometiendo errores. Pero somos capaces de crecer. Por favor, dennos la oportunidad de probarlo. Y a todos los demás, a la gente que leerá esto y se preguntará si es verdad. Miren el océano de manera diferente ahora. Entiendan que el 71% de la superficie de la Tierra no está vacío. Es el hogar de alguien. Cuando vean noticias sobre sonidos misteriosos, o contactos de sonar inexplicables, o submarinos teniendo encuentros cercanos, recuerden este testimonio. Conecten los puntos. Pregunten por qué estamos gastando miles de millones en Marte, en lugar de explorar nuestro propio planeta. Cuestionen las explicaciones oficiales que no tienen del todo sentido. La verdad está ahí afuera, en los lugares profundos, esperando en la oscuridad. Y estemos listos o no, esa verdad está llegando a la superficie. Podemos encontrarla con mentes abiertas y corazones abiertos. O podemos encontrarla con miedo y negación. Pero ya no podemos evitarla. El tiempo de esconderse está terminando. El tiempo de la verdad está comenzando. He hecho lo que puedo.
Contado mi historia. Dejado mi testimonio. Ahora depende de ustedes, todos ustedes, decidir qué hacer con él. Créanlo o descártenlo. Investiguen o ignoren. Pero hagan lo que hagan, recuerden esto. No estamos solos en este planeta. Nunca lo estuvimos. Y cuanto antes aceptemos esa verdad, mejores serán nuestras posibilidades de sobrevivir lo que viene después. Mi nombre es Carlos Mendoza. Serví a mi país durante 24 años. Guardé su secreto durante 30 más. Y ahora, al final de mi vida, estoy eligiendo la verdad sobre el silencio. Pase lo que pase después, al menos moriré sabiendo que intenté hacer lo correcto, que le di a la humanidad una oportunidad de prepararse, de entender, de elegir su propio camino hacia adelante con conocimiento completo en lugar de ignorancia cómoda. El secreto que esconden en las profundidades no es solo sobre seres en el océano. Es sobre quiénes somos como especie, cómo tratamos nuestro planeta, y si somos capaces de compartir espacio con otros. Ese secreto ha costado demasiadas vidas, destruido demasiadas personas, mantenido demasiadas mentiras. Termina aquí, termina ahora. La verdad está afuera, y ruego a cualquier Dios que pueda estar escuchando que estemos listos para ella. Porque listos o no, está viniendo. El abismo conoce nuestros secretos, y pronto conoceremos los suyos. Este testimonio fue encontrado entre los efectos personales de Carlos Mendoza después de su muerte en Oaxaca, México, en febrero de 2025. Las autoridades confirmaron que murió de cáncer de pulmón en etapa terminal. No se encontró evidencia de juego sucio. El gobierno mexicano se ha negado a comentar sobre las afirmaciones hechas en este documento. Múltiples agencias internacionales contactadas para verificación no respondieron a nuestras solicitudes. Los lectores deben llegar a sus propias conclusiones sobre la veracidad de este testimonio. Pero tal vez, solo tal vez, la próxima vez que miren el océano, se preguntarán qué más está ahí abajo, observando hacia arriba.